En este video se hablará acerca de la teoría de la dependencia en América. La teoría de la dependencia representó un esfuerzo para comprender las limitaciones del desarrollo iniciado en un periodo histórico en que la economía mundial estaba constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas fuerzas imperialistas, en donde la dependencia se entendía como la situación en la que un cierto grupo de países tenían su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que estaba sometida. Comprendemos a la teoría de la dependencia como un conjunto de teorías o modelos que tratan de explicar las diferentes dificultades que encuentran algunos países para su despliegue y su desarrollo económico. Esta teoría surgió en los años 60, impulsada por el economista argentino Raúl Prebisch y la CEPAL. Inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano, aunque posteriormente fueron generalizadas por economistas neomarxistas, entre los que destacó Samir Amin, asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado. La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los que quedan sometidas. Podemos resumir las características unificadoras de la teoría en 7 puntos. El primero es el análisis integrado de las diversas ciencias sociales. El segundo es el énfasis de lo estructural, mostrando los condicionamientos sociales del desarrollo económico y los aspectos políticos. El tercero es el empleo del método histórico estructural o dialéctico. El cuarto es la consideración de la historicidad del objeto y sujeto de conocimiento. El quinto es la crítica radical a la estructura del funcionalismo por adoptar el marco conceptual del equilibrio social. El sexto es el interés por el marxismo como teoría totalizante para explicar la realidad de la región, y el séptimo es la necesidad de examinar los fenómenos complejos de la naturaleza internacional, lo que condujo a utilizar el concepto de independencia. El modelo centro-periferia describe la relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y la economía periférica, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Frente a la idea de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos proponen que solo las economías centrales son las que se benefician. Los mecanismos mediante los que el comercio internacional agrava la pobreza de los países periféricos son diversos. Entre estos se encuentran la especialización internacional asignada a las economías periféricas al papel de productores, exportadores de materias primas y productos agrícolas y consumidores importadores de productos industriales tecnológicamente avanzados. La monopolización de las economías centrales permite que los desarrollos tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios, mientras que la periferia se traducen a disminuciones de precio. La expansión económica tiene efectos diferentes sobre la demanda de productos industriales y de la de productos agrícolas, ya que su elasticidad respecto a las rentas es diferente. Cuando los países de la periferia crecen económicamente, sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente que sus exportaciones. La BBC Mundo examinó algunos indicadores que muestran qué tan importante es Estados Unidos en su salud económica. Esto da una indicación de qué tan esencial es para los países mantener una buena relación con Estados Unidos. Muchas naciones han hecho esfuerzos en las últimas décadas para tener mercados en Estados Unidos. Algunas han tenido más éxito que otras. Hay todavía varias naciones que dependen enormemente del mercado estadounidense. Según datos del 2018, en el hemisferio, la nación más dependiente de Estados Unidos para sus exportaciones es Haití, que vende el 83% de su producción a este país, según datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Seguido de Haití, siguen México y Canadá con el 81 y 76% respectivamente, y luego está Honduras con el 58% de sus exportaciones. Los integrantes del ese entonces conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés, han rediseñado su economía para satisfacer ese mercado compartido. Y es por eso que para Canadá y particularmente para México, las amenazas que dio Trump en su momento de cancelar el NAFTA dan una gran preocupación a estas naciones. Evidentemente, el comercio no es la única dimensión en que se siente la influencia de Estados Unidos en la región. Para algunos países, Estados Unidos es una fuerza crucial y estratégica de ayuda económica con fines militares o de seguridad.
Colombia sigue siendo el principal receptor de ayuda de seguridad estadounidense con $203 millones y México nuevamente está entre los principales beneficiados con $85 millones en su presupuesto de 2017. Otra dimensión crucial de la influencia estadounidense en la región y de la dependencia que tienen muchos países frente al poder del país viene dada por el flujo de inversión extranjera. Canadá es la nación americana que más recibe inversión extranjera directa de Estados Unidos. El monto llegaba a $352 millones según datos del Servicio de Investigación Parlamentaria del gobierno estadounidense. En segundo lugar es, una vez más, México con $92 millones y en tercer lugar está Brasil, que tiene otros mercados importantes para sus exportaciones, pero en el campo de inversión extranjera se ha beneficiado con una inyección de $65 millones provenientes de empresas estadounidenses para montar fábricas, oficinas y otras operaciones en la nación sudamericana. Datos del Congressional Research Service estadounidense indican que 33 millones de visitantes de este país van a México cada año. Le sigue Canadá con 13 millones y la República Dominicana con 2,7 millones de personas. Jamaica, Costa Rica y las Bahamas reciben también cada una más de 1 millón de visitantes estadounidenses. Entre todas las dimensiones del intercambio económico entre Estados Unidos y el resto del continente, la más controversial y la que más inquieta a los líderes de este país es la inmigración. Junto a este fenómeno está el flujo de remesas que envían los trabajadores de sus países de origen. Un estudio de la ONG Diálogo Interamericano con sede en Washington examinó las remesas que llegaban a 15 países de la región, en un flujo que se calcula alcanzó los $73 millones en 2017. Las facetas de dependencia del continente de Estados Unidos son múltiples. Sin duda, entre las economías grandes de América Latina, la de México es la que más está compenetrada con Estados Unidos. Potencialmente tiene mucho que perder si no mantiene buena relación con el gobierno de este país. Algunas naciones pequeñas como Haití muestran un grado de dependencia muy grande, mientras que otras naciones con economías de mediano tamaño como Colombia dependen de Washington como una fuente de ayuda militar, aunque sus mercados están un poco más diversificados. En el caso de Venezuela, probablemente dependen más de la economía estadounidense de lo que sus líderes dan a entender en sus discursos. Para Venezuela, Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones con un 48% según los datos de la OEC, y las compras estadounidenses, esencialmente petroleras, todavía le representan a Venezuela una fuente crucial de dinero en efectivo. En el caso que me encuentro planteando, vemos cómo Estados Unidos crea cierta dependencia de sus países vecinos hacia sí mismo, creando relaciones de dependencia permanentes de otros países hacia sí mismo. Una dependencia en menor medida que otras, pero al final de cuentas estas ahí se encuentran, ya sea que los países admitan que tienen esta dependencia de su vecino o no lo hagan, como es en el caso de Venezuela. Y a pesar de que la dependencia está fundada en división de trabajo de ambas partes, es posible que ésta se cree fácilmente y crezca conforme se desarrolla, a tal punto que, para el país dependiente, sea peligroso perder la relación con el país con el que son dependientes, como el ejemplo con el entonces llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, actualmente llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC, y las amenazas del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cancelar el NAFTA. El mundo está dividido entre centro y periferia, o dicho de otra forma, países dominantes y países subdesarrollados, lo cual se origina por la explotación capitalista. Los intelectuales representantes de la teoría de la dependencia utilizaban con frecuencia los conceptos centro-periferia para especificar el tipo de relación predominante en ese entonces entre los países de primer mundo y los países de tercer mundo. El modelo centro-periferia pormenoriza la relación entre las economías centrales autosuficientes y prósperas, así como las economías periféricas aisladas, débiles y poco competitivas. Contrariando la teoría neoclásica en el que supuesto de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, la teoría de la dependencia nos dice que solo las economías centrales se favorecen. El concepto metrópoli-satélite nos dice que la economía mundial es desigual y muy perjudicial para los países no desarrollados. La teoría de la dependencia consideraba que el comercio internacional debilita a los países pobres, incrementando la pobreza mediante diversos mecanismos.
Por ejemplo, la teoría de ventajas comparativas mediante la especialización internacional establece para las economías periféricas el papel de productores exportadores de materias primas como petróleo, carbón, productos agrícolas y consumidores importadores de productos industriales y tecnológicamente avanzados, lo cual significa un deterioro en los términos de intercambio. En otras palabras, cada vez es necesario producir y vender más libras de café para comprar un televisor con mayor valor agregado. Entonces, con esto vemos que no siempre el comercio internacional es la solución, así como también nos deja claro que la economía mundial es desigual y perjudicial para los países que no están desarrollados. Y con esto no me queda más que decir gracias por haber visto el video.